bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Continuamos con el caso Secogen, en el que estamos tratando un problema de rutas de aprovisionamiento, de optimización de rutas de aprovisionamiento. Y de hecho, lo que vamos a desarrollar en este vídeo es el primer punto de los pasos que hemos definido en el vídeo anterior, que serán nuestra analítica para este problema. Muy bien, pues ¿qué rutas pueden usarse? Lo primero que tenemos que decir es por qué es importante tener un universo de rutas que se pueden utilizar. Bueno, pues porque en el fondo lo que estamos planteando es la optimización, es decir, la elección de aquella ruta que supone el menor coste. Esa ruta que supone el menor coste está compuesta por esos proveedores de los cuales nos vamos a proveer en las cantidades correspondientes. Por lo tanto, es importante tener un universo, tener un listado de rutas, de alternativas disponibles que luego vamos a evaluar entre sí para encontrar aquella que nos reporta el menor coste. Muy bien, si eso está claro, ¿cuál es el número total de posibles rutas que podemos tener? Bueno, pues si se dan cuenta, estamos ante un problema de combinatoria. De hecho, si por ejemplo utilizamos los 6 almacenes, el número de rutas que pasarían por los 6 almacenes, pues es una. Sería la ruta en la que empezaríamos en el origen, nos iríamos por el proveedor 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volveríamos a destino. Por lo tanto, pues hasta ahí está claro, esto es fácil. Y para 5 almacenes, ¿cuántas rutas posibles tendríamos? Bueno, pues aquí es el momento de empezar a ver un poco cuál sería el conjunto de rutas y lo tendríamos que hacer manualmente. Tendríamos, por ejemplo, la ruta que empezaría en 1, pasaría por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Y esta sería pues una primera ruta y luego del 6 iría al 8. Por otra parte, pues tendríamos, por ejemplo, la ruta 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Otra posible ruta sería la ruta 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Otra posible ruta sería la 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Otra posible ruta sería 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, pues otra posible ruta podría ser 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, fíjense, todos estos están pasando por 5 almacenes distintos. En total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibles rutas distintas. Realmente, ¿cómo podemos hacer el cálculo del número de rutas que podríamos tener en esta opción? Bueno, pues otra posibilidad, en lugar de hacer el despliegue, digamos, manual, pues lo podemos hacer utilizando matemáticas, utilizando combinatoria. En la práctica, el número de rutas sería las combinaciones de 6 elementos, en este caso de 6 almacenes, tomados de 5 en 5. Y esto en la práctica no es nada más que 6 factorial partido por 6 menos 5 factorial, 5 factorial. Es decir, sería 6, 5, sería 1, sería 6. Del mismo modo, fíjense que aquí sería, en el caso de 6, sería combinaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6, sería 6 factorial partido por 0 factorial, 6 factorial. Esto es 1, 0 factorial es 1, ¿no? Del mismo modo, el número de combinaciones tomados de 4 en 4, pues las combinaciones disponibles serían de 6 elementos tomadas de 4 en 4, 6 factorial partido por 6 menos 4, 2 factorial y 4 factorial. Y esto sería 6 por 5
partido por 2 por 1. Serían 15. De 3 en 3, bueno, pues 6 combinaciones de 3 en 3, 6 factorial, tendríamos 3 factorial y 3 factorial. Sería 6 por 5 por 4, partido por 3 por 2 por 1. Y en este caso pues sería 6 por 5, 30 por 4, 120, partido por 6, 20. Tomadas de 2 en 2, pues 6 elementos tomados de 2 en 2, 6 factorial, tendríamos 4 factorial, 2 factorial. Por lo tanto, tendríamos 6 por 5 partido por 2 por 1, 15. Y de 1 en 1 sería 6 tomadas de 1 en 1, que sería 6 factorial partido por 5 factorial, 1 factorial, y esto sería pues 6. Por lo tanto, si se dan cuenta, pues lo que tenemos si sumamos todo esto son 6 y 1, 7, 37, 57 y 6, 63 posibles combinaciones de rutas posibles que podríamos tener a nuestra disposición. Una forma de hacer esto también, de forma mucho más sencilla, simplemente es haciendo el siguiente cálculo: 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a 6 menos 1, también le va a salir 63. Este es el conjunto de combinaciones posibles que tienen tomando los elementos de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6. Muy bien, 63 posibles combinaciones. Bueno, y entonces, ¿cómo generamos estas 63 combinaciones de forma lo más automáticamente posible? Ya que hacerlo manualmente sería bastante complicado, bastante tedioso y muy susceptible de cometerse errores. El objetivo simplemente es el de crear una columna en nuestra Excel que, por ejemplo, sea ruta, en el que aparezca aquí pues la ruta. En un caso la ruta de 6 elementos, por ejemplo, pues será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una ruta de 2 elementos con 2 y 3, pues sería 1, 2, 3 y 8, etcétera. Bueno, ¿cómo generamos este universo de rutas? Muy bien, pues cuando yo estuve buscando la solución a este problema, lo que hice fue, en primer lugar, irme a investigar un poquito en matemáticas de gráficos y ver qué opciones o qué soluciones obtenía. He de reconocer que este tema es un tema que me queda muy alejado, pero en cualquier caso, pues hay que hacer algo de investigación. Y bueno, investigando encontré que probablemente el problema podría ser aproximado con un tipo de gráfico que se denomina Directed Acyclic Graph. De hecho, si nos vamos ahora, por ejemplo, pues a Wikipedia, lo que podemos ver es el tipo de gráfico al que hace referencia este tipo de Directed Acyclic. Si vemos aquí, tenemos una serie de vértices que en nuestro caso podrían ser almacenes, y una serie de arcos, que en nuestro caso serían direcciones, envíos que se mueven entre un almacén y otro. Lo único que nos faltaría aquí para tener un gráfico que podría ser similar al que tenemos nosotros en nuestro caso, sería una flechita que regresara al origen, porque fíjense que es verdad que todas van digamos, si el origen fuera A, es decir, si esta fuera nuestra empresa originaria y el resto fueran nuestros proveedores, nos falta una flechita que llegue desde nuestros proveedores hasta A. Bueno, pues para ello es para lo que yo creé esta idea de que este almacén era, digamos, en la práctica como si fueran dos almacenes, un almacén de origen 1 y un almacén de destino 8. Y el resto, de 2 a 7, son almacenes proveedores a través de los cuales se mueve la ruta. Una vez visto esto, creo que queda claro que este gráfico nuestro se puede aproximar con esta teoría o con este modelo de gráfico matemático. Una vez vi que esto podía ser así, pues entonces me fui a buscar a ver si en Python existía ya alguna programación que me permitiera listar todo el conjunto de paths posibles que se podrían obtener. Y bueno, buscando pues encontré efectivamente pues Stack Overflow, donde pues ustedes también lo pueden encontrar simplemente poniendo esto, Enumerating All Paths in Directed Acyclic Graph,
Bueno, pues aparece una programación. La programación que aparece es esta que tienen aquí. Y con esta programación, fíjense el resultado cuál es decir, si en este caso concreto tenemos 5 vértices, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el final, donde entre el 1 pues hay arcos, entre el 1, el 2 y el 3, luego del 2 al 3, luego del 3 al 4 al 5 y luego del 4 al 5, pues nosotros podríamos modificar esta programación de modo que pudiéramos obtener todo el conjunto de rutas, porque fíjense que aquí el resultado, el output de esta programación va a ser este que tienen aquí, es decir, la enumeración de todas las posibles rutas que tienen el 1 como origen y el 5 como destino final. Bueno, pues me puse a ello, simplemente copié esta programación a mi programa con el que yo trabajo en temas de Python, Jupyter Notebook, y aquí está. Fíjense, esta sería simplemente la modificación, el resto es exactamente la misma programación, esta programación, donde lo único que hago es, fíjense, del nudo 1, que es el origen, van flechitas hacia todos, de 2 a 7, del 2 van de todos hasta el 8, de 3 van de todos hasta el 8, del 4 todos hasta el 8, siempre en sentido descendente, y por último el 7 pues solo va al 8. Haciendo esto, fíjense cuál es el output. El output es este que aparece aquí, una vez que se corre esta programación, y este output que aparece aquí, pues en la práctica son las 63 rutas distintas que podemos tener. Una vez tenemos este resultado, pues lógicamente este resultado se puede llevar a Excel. ¿Cómo? Bueno, pues una posibilidad es utilizando simplemente un editor. Utilizamos Word y simplemente lo que hacemos es seleccionamos todo esto, control C, y lo pegamos aquí y lo arreglamos de modo que podamos luego importarlo con Excel. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar este corchete del principio y este corchete del final. Por ejemplo, vamos a quitar, de hecho, todos los corchetes, pero para tener claro y separar claramente, vamos a separar cada una de las diferentes rutas con un punto y coma. Para ello hacemos un reemplazar y reemplazamos corchete y coma, control C, control V, lo reemplazamos por punto y coma. Reemplazar todos, aceptar. Y eliminamos todos los corchetes abriendo. Estos los reemplazamos por nada. Y quitamos también, si acaso vamos a quitar todas las comas. Reemplazar con también nada. Reemplazar todos. Aceptar. Bueno, este último paréntesis, este último corchete también hay que eliminarlo. Ya tenemos un formato en el que tenemos las 63 rutas. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues esto lo guardamos, guardar como, y lo guardamos en formato TXT. Por ejemplo, pues lo vamos a hacer en el escritorio directamente. Le vamos a poner ese nombre mismo, lo dejamos ahí, no pasa nada, guardar, pero en formato TXT. Texto sin formato, aquí. Le damos a guardar y al guardar pues simplemente le damos a aceptar en primer lugar y ya está, no tenemos más nada que hacer. Bueno, y ahora ¿cómo importamos eso a Excel? Bueno, pues abrimos Excel y vamos a archivo, abrir y examinar. Y venimos al escritorio y archivos de texto 1, 2, 3, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? En el formato archivos de texto está aquí abajo, elegimos el archivo de texto nuestro y aquí nos dice cómo importarlo. Entonces la importación va a ser con elementos delimitados, es decir, va a ser el punto y coma el que delimite un caso respecto a otro. Entonces vamos a delimitados, siguiente, y elegimos punto y coma como el elemento que nos delimita, como el separador que nos delimita cada uno de los elementos. Vamos a siguiente, vemos que ya el formato que queda es el que vamos buscando y finalizar. Y ya tenemos aquí importadas todas las rutas. Ahora lo que podemos hacer, control mayúscula y flechita derecha, a copiar
y aquí podemos ya pegar traspuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos las 63 rutas que compondrían nuestra primera columna. Nuestra primera columna de nuestra Excel. Ya tendríamos las 63 rutas. Fíjense que tenemos en la práctica, seguimos hacia abajo, tenemos 63 elementos. Llegamos hasta ahí está, recuento 63. Llegamos hasta la columna, hasta la fila 64. Muy bien, pues este sería el procedimiento con Python. Luego, bueno, pues a continuación les voy a explicar el procedimiento con Excel, pero quería mostrarles qué es el que yo voy a seguir y el que les recomiendo a ustedes, sobre todo si no tienen, digamos, los programas instalados, no tienen Python instalado y no tienen, bueno, pues un cierto hábito a utilizarlo. Pues les recomiendo evidentemente utilizar Excel y no necesitamos para esto tampoco nada más. Bien, pero este vídeo ya está quedando un poquito largo y entonces eso, es decir, el planteamiento de las rutas que pueden usarse esta vez utilizando Excel, lo dejamos para el próximo vídeo. Saludos cordiales.